¿Vale? Vamos a avanzar por lo menos en los ejercicios. Y luego, bueno, lo que quiera ir también en este libro sería muy positivo, ¿vale? Porque, bueno, va a hablar los profesores también de España, otros profesores de acá, etc. Me gustaría que ustedes vieran un tema de estudios de doctorado, todo eso, para que empiecen a entender un poquito otras cosas, ¿vale? Entonces, una vez acabamos la clase, pues nos vamos al salón A101, ¿vale? A101 vamos ¿listo? Nos vamos por allá y bueno. No, solo a los que les pedían en el examen. Bueno, flujo uniforme. Resulta que hay tres problemas que podemos desarrollar en este tema del flujo uniforme. El primero corresponde a comprobación de diseño. ¿Qué es comprobación de diseño? Básicamente es cuando hay un diseño existente, nosotros lo que hacemos es verificar si ese diseño estuvo bien o estuvo mal. Eso es comprobar un diseño, ¿vale? Cuando hacemos comprobación de diseño, la pregunta es determine el valor del caudal. Eso es lo que vamos a hacer. El segundo problema es diseñar los canales propiamente dicho. Cuando diseñamos los canales, eso se refiere a determinar cuál es la sección transversal. Es decir, no hay nada. Nosotros decimos, vamos a construir un canal de tales dimensiones por tales dimensiones. Eso es diseñar un canal. Y la tercera es calibrar el coeficiente de rugosidad, el caso es, ¿cierto? Pero esa tercera aplica mucho más para los proveedores de tubería. Por eso el proveedor es algo más de laboratorio y en la práctica es algo de los proveedores de tubería. Entonces, cualquier problema de canal está marcado en estos tres tipos de consideraciones, ¿vale? Algo importante, las ecuaciones que vimos en la clase anterior, nosotros necesitamos determinar un valor de y. Ese valor de y se le suele llamar y sub n. Se le suele llamar y sub n. ¿Vale? Y esa y sub n, se le denomina la profundidad del agua con flujo uniforme. Porque la ecuación que vimos de qué era? De flujo uniforme. ¿Qué quería decir flujo uniforme? ¿Qué permanece constante? El caudal y la profundidad. El caudal y la profundidad permanecen. La velocidad media. Y la velocidad media, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Esa profundidad y sub n con flujo uniforme también se le dice profundidad normal del flujo. Entonces usted le puede decir profundidad normal del flujo. Le puede decir profundidad del agua con flujo uniforme. ¿Vale? También. A algunos no les gusta la palabra profundidad del agua, sino le dicen como tirante. También, está bien dicho. ¿Vale? Nivel del agua también, más o menos. ¿Listo? Comprobación de diseño. Le decíamos, cuando el primer tipo de problema es el que vamos a resolver hoy vamos a hacer comprobación de diseño, el examen es el otro jueves, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Es así, ¿verdad? Hoy hacemos comprobación de diseño y el martes hacemos diseño de canales, por lo menos, para que estudien eso para el examen. Entonces, en comprobación de diseño, ¿el objetivo cuál es? Determinar el caudal que pasa. ¿Vale? Porque acuérdense que cuando hacemos una comprobación de diseño, yo conozco todo lo del canal. Conozco la pendiente del canal, conozco la sección transversal. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón conozco todo lo del canal? Por una sola razón en particular. ¿Vale? Y la razón es que ya el sistema está construido. Como el sistema está construido, yo simplemente puedo ir tomar las mediciones que necesito. ¿Cierto? Eso es lo que hacemos. ¿Vale?
Entonces, ¿qué pasa aquí? Pasa lo siguiente. Conozco la profundidad del agua, las características del fluido y del canal abierto. En general, el problema es, yo quiero calcular cuál es el caudal. Y lo vamos a hacer de dos maneras, o se puede hacer de dos maneras. Usted puede utilizar la ecuación de Jesse, o puede utilizar la ecuación de Marie, cualquiera de las dos. ¿Vale? Cualquiera de las dos puede utilizar. Esta ecuación de Jesse, esta primera ecuación que vemos aquí, dijimos que era la ecuación más general que había, ¿cierto? Y me servía para qué flujo, para qué tipo de flujo me servía esta ecuación. Para flujos turbulentos con rugosidad lisa y rugosidad rugosa. Correcto, así es. Esa primera ecuación me sirve para los dos. ¿Y la segunda ecuación para qué me sirve? Solamente para la rugosa. Solo para la rugosa, ¿cierto? Solo para la rugosa. La mayoría de los canales abiertos de concreto, no decir todos, pues yo lo puedo modelar o ya sea con esta ecuación o ya sea con esta otra, ¿vale? Porque son contornos rugosos. En la práctica lo que se acostumbra más para los canales con contornos rugosos es utilizar la ecuación de Marie, ¿vale? Es utilizar la ecuación de Marie. Entonces tenemos estas dos ecuaciones. Simplemente si yo conozco todo esto, lo único que tengo que determinar cuál es el caudal que pasa por la sección transversal. Primer ejercicio, dice. Determinar con la ecuación de Jesse el caudal que pasa por una tubería de 8 pulgadas. ¿Vale? Una tubería de 8 pulgadas, 0.203 metros, de diámetro interno de PVC y que tiene una profundidad de flujo de 15 centímetros. ¿Vale? Que tiene una profundidad de flujo de 15 centímetros. Pero yo tengo una tubería que tiene un diámetro interno de 0.203 metros. Y el agua tiene una profundidad de flujo de 15 centímetros. Entonces, posiblemente, ¿cómo se midió esto? Alguien vino, ¿verdad? Y midió en la tubería, midió cuál era el nivel del agua. Eso fue lo que hizo la persona. Midió, ¿sabe cuál es el nivel? Pero fíjense, cuando yo tengo una tubería, aquí tengo varias cotas. Esta es la cota del terreno. Acá arriba tengo la cota del terreno. Y aquí abajito tengo la cota de instalación de esta tubería, que se llama la cota clave de la tubería. Cuando yo tengo una tubería, hay varios tipos de cotas en una tubería. Si esta es mi tubería, como las tuberías están integradas, esta cota que está aquí se llama la cota terreno. Esta cota que está aquí se llama la cota clave. Y esta cota que está aquí al interior se llama la cota batea. Estas son las tres cotas más importantes que describen la posición y la referenciación de cualquier tubería dentro de un sistema. Esas tres cotas que están aquí. Entonces ahí yo les doy un problema, les doy las cotas clave de los pozos, las cotas del terreno. Pero también les digo la cota de la tubería, la cota clave. Ustedes saben que en estas ecuaciones hay una pendiente, ¿cierto? Hay una pendiente. Esa pendiente, ¿con qué cota la calcularían ustedes? ¿Con la cota del terreno o con la cota clave de la tubería? Con la cota clave. Con la cota clave. Porque la pendiente que usamos aquí, ¿cuál es? Es la del canal. Es la pendiente del canal. Entonces fíjense, aunque aquí haya varias cotas, cuando yo calculo la pendiente de ese canal, ¿qué cotas utilicé? Clave y por supuesto la longitud del tramo. Fíjense que estas cotas no las utilicé,
son constructivas y las necesito, como lo vamos a como ustedes lo verán en esta tarea, las necesitamos. Pero esas cotas en particular no las usamos para cálculos hidráulicos, las usamos por temas constructivos que vamos a ver después. Bueno, se me da el curso de calidad. Bueno, la gota balea es el fondo. Es el fondo, sí, señor, de la tubería. Así es, como si fuera una batea. Por eso le llaman así, batea. Entonces, cuando se calcula esa pendiente, nos da 0.0045 metros por metro. Fíjense que esto está en metros acá arriba y esto está en metros aquí abajo. Fíjense la unidad de la pendiente, metros por metro. Me indica cuántos metros lineales desciendo en vertical considerando cierta longitud. Pero ahí sería adimensional. Correcto, pero aunque es adimensional, tú puedes cancelar eso, ¿cierto? Pero en una ingeniería es mejor decirlo metros por metro. ¿Por qué? Porque tú estás viendo cuántos metros estás avanzando en horizontal y ese avance horizontal, cuántos metros disminuiste hacia abajo. ¿Vale? Hay dos maneras de ver esto. Yo puedo decir también esto. Esta pendiente es 0.45%. ¿Qué significaría una pendiente del 1%, por ejemplo? Que es 0.001, ¿cierto? No, 0.01 metros por metro. 0.01 metros por metro. ¿Qué significa una pendiente del 1%? Que yo bajo 1 centímetro cada metro. ¿Sí lo ven? Yo bajo 1 centímetro cada metro. En esta, ¿cuánto bajo? 45 centímetros cada metro. ¿45 qué? Centímetros. No, no centímetros, esta es más pequeñita que esta. No, 45 milímetros cada metro. 45 milímetros cada metro. Por eso, entonces las dos maneras de presentarlo, de hecho en los planos de construcción lo presentamos bien en porcentaje. En los planos de construcción lo presentamos en porcentaje. Entonces claro, cuando yo estoy en campo, cuando estoy en una obra que hace uno, 1%, ya yo sé que si tengo 1 metro, tengo que bajar cada metro 1 centímetro. ¿Cierto? Si tengo 2 metros, tengo que bajar ¿cuánto? 2 centímetros. Y así sucesivamente. Entonces, en los planos de construcción, presentamos esa pendiente nosotros en porcentaje. Pero en los cálculos hidráulicos, hay que meter los valores que en metros por metro. Entonces esto así, este valor es el que usamos para los cálculos hidráulicos. Y este de acá es el de construcción. Pero ahí el porcentaje sí sería 0.45, sería 0.045 en ese. 1, 2, 0.45, ¿no? Multiplican por 100. 0.45, ¿está bien? ¿Sí? Multiplican por 100%. Y da 0.45%. Otra cosa que tuviese tenido 0.04. Ahí sí hubiese sido distinto. Bien, entonces fijémonos. Tengo la tubería. Esa tubería, para calcular ese caudal que está pasando, ¿qué hago yo? Bueno, aplico los elementos geométricos de una tubería, que los vimos. Calculo este valor de X. Este valor de X que va a ser igual a 0.15 menos el radio partido 2 me da 0.0485 metros. Calculo este valor de alfa. Este valor de alfa que es el seno inverso, el diámetro, partido 2,
Bueno, el seno inverso. Y me da 0.498 radianes. Calculo el valor de teta. Ya este ejercicio lo habíamos hecho, ¿se acuerdan? Esta parte la hicimos. Calculamos teta. Teta me da 4.138 radianes. Paso esta parte rápido porque hicimos el ejercicio de esto. ¿Qué es lo que nos calcula el área mojada? Que también lo hicimos en clase. ¿Cierto? ¿Cierto que lo hicimos? 0.0256 metros cuadrados, perímetro mojado y radio hidráulico. Hasta ahí lo hemos hecho todo. Lo hicimos en esta parte, lo hicimos en clase. Una vez yo tenga las propiedades geométricas de ese canal, yo debo seleccionar de un catálogo de un proveedor cuál es el valor de la rugosidad absoluta. Acuérdense que esa rugosidad absoluta, caso ese, ¿qué es lo que era? ¿Qué es lo que es caso ese? El promedio de la alturas. Exacto, de las irregularidades que hay cuando se construyó la superficie de la tubería en este caso, o del canal, ¿cierto? El proveedor me da, en este caso, 0.015 milímetros. Son valores bien bajitos. 0.015 milímetros. Ese valor de caso ese, ¿con quién lo comparamos ustedes? Con el coeficiente de Checo. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Con el CH es incomparable, pero para saber si un flujo turbulento hidráulicamente liso o un flujo turbulento hidráulicamente viscoso con la. Entonces la subcapa laminar viscosa es tan pequeñita que tiene valores parecidos a esto. ¿Sí o no? Bueno. Luego, ¿qué hacemos? Esta es la viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática, que básicamente está en función de la temperatura en grados centígrados. Que la saco de una tabla. Y más o menos, a 20 grados centígrados tenemos 1 por 10 a la menos 6. ¿Vale? Bueno. Fíjense que lo único que necesitamos, aparte de lo anterior, que era la rugosidad absoluta y la viscosidad cinemática. Una vez yo tenga estos valores, calculo el caudal que pasa por esa sección transversal. ¿Cuánto va a ser ese caudal? Bueno, aplicamos la ecuación, ¿cierto? La ecuación de Jesse, aquí está, toda esta ecuación que está aquí. 2 veces el área, gravedad, daño hidráulico, pendiente, logaritmo en base 10, a su S, 14.8 daño hidráulico, 2.51 viscosidad cinemática, bueno. Como los parámetros de área, radio, me dieron los ayer en radianes. La fórmula para el caudal también la tengo que ingresar en radianes en la calculadora, o la puedo ingresar normal en. Al no hay problema, te da igual, ¿no? Porque lo tienen ángulos ahí. Ah, sí. Entonces, fíjense, 2 veces el área. Aquí está el área. Radio hidráulico. Pendiente, ojo, la pendiente como la metí aquí, ¿en qué unidades? Metro por metro. Metros por metro. Este que está aquí, radio hidráulico, viscosidad cinemática, radio hidráulico, pendiente, y miren esta, caso S. ¿Cuánto era caso S? 0.015 milímetros. Y aquí, ¿por qué lo pongo aquí así? Están en unidades de metros. Yo puse aquí que el caso S lo pongo en metros. ¿Vale? Acuérdense que, ¿cuál es la unidad de un logaritmo? La unidad. Cuando yo multiplico el logaritmo, ¿algo que unidad me debe dar? ¿Metros o qué? ¿Un logaritmo qué unidad me da? Adimensional. Entonces, si esto está aquí en metros, abajo lo meto en metros y no pasa nada. O sea, yo puedo tener en metros aquí o en milímetros, pero esto tiene que meter en qué? En milímetros también. Si esto lo meto en milímetros, no pasa nada. Si esto es metro, este metro, no pasa nada. ¿Sí o no? Porque el logaritmo no tiene unidades. Las unidades siempre se deben de cancelar. Para no enredarnos con eso, ¿qué hacemos? Metamos todo el sistema internacional. ¿Sí? ¿Cierto?
Pero mire, este tiene unidades de qué? Metro cuadrado segundo. Entonces, esto aquí me veo obligado a meterlo aquí en metros y este también en metros por metro. Cuidado, metro la pendiente en porcentaje. La pendiente en porcentaje, ¿para qué es eso? Simplemente para el plano de construcción. Pero yo en un examen les puedo dar la pendiente en porcentaje. Y ustedes, si se lo doy en porcentaje, porque es lo que va a construir, ¿usted qué tiene que hacer? Y la entre sí. Dividir entre sí para pasarla ¿a qué? A metro por metro. A metro por metro. Ojo con ese detalle. La pendiente en los planos de construcción la damos en porcentaje, porque así es que construimos. Pero en los cálculos hidráulicos la metemos en metros por metros. Con eso me da un cabal de 31.2 litros por segundo. O sea que esa tubería transporta aproximadamente 30 litros por segundo. 30 litros por segundo. ¿Vale? Estoy aquí coordinando una cosita del evento que tenemos. Vale. El otro ejercicio con el que voy a finalizar la clase hoy. ¿Vale? Tengo que terminar la clase a las 7:40, 7:45. ¿Vale? ¿Vale? Porque tengo un evento, un lanzamiento de un libro que me gustaría que todos fueran. Porque vamos a hablar de un tema de estudios de doctorado ahí y quiero que ustedes puedan ver un poco, aunque es un lanzamiento de un libro, pareciera que no tiene nada que ver con eso, pero sí tiene que ver mucho en este caso en particular. Porque quiero que ustedes vean y escuchen muchas personas, algunas personas ahí, para ver ustedes que la visión se les amplía un poco también en muchas cosas, ¿vale? Comprobación de diseño, segundo ejercicio que vamos a hacer, ¿vale? Comprobación de diseño, dice este ejercicio. Determine con la ecuación de Manning el calor que pasa con una sección transversal que tiene una base de 2 metros y una profundidad de flujo que le podemos llamar Y normal, ¿cierto? ¿De acuerdo? Y o Y normal, que se llama profundidad normal de flujo o profundidad del flujo en condiciones con flujo uniforme o profundidad con flujo uniforme. ¿Okay? Talud es 2,1. Talud es 2,1. ¿El horizontal cuánto es? 2. ¿Y el vertical cuánto es? ¿Cuánto tiene que ser siempre el talud vertical? 1. Si le hubiese puesto aquí 2, 3, ¿qué les pasa a ustedes? Exactamente. 2 entre 3 igual. Un coeficiente de Manning de 0.015. ¿De dónde saqué ese coeficiente de Manning? ¿De dónde creen ustedes que saco ese coeficiente? De las tablas de coeficiente de Manning. Busco un concreto, ¿cierto? Si estoy en una zona que más o menos sé que la gente va a cuidarme la formaleta, me va a hacer una formaleta bonita, yo lo voy a llamar como 0.15, ¿verdad? Si yo sé que es una formaleta toda fea, me voy un poquito más arriba, 0.016, 0.017, porque va a tener más irregularidades al fondo, ¿cierto? La rugosidad. Entonces, básicamente eso es. Básicamente eso es. Paso 1. Determino el área mojada. ¿Cómo es el área mojada de una sección trapezoidal? Base más ZY por Y. La base vale 2 metros, Z vale 2, Y vale 1,20 por Y. Eso me da 5.28 metros cuadrados. Este canal es un canal más o menos grandecito, tampoco es tan pequeño. Tampoco es tan pequeño ese. 20 metros cúbicos. Ahora vamos a ver, bueno, perímetro mojado. Base por 2 veces Y, base, 2 veces Y, 1 más Z cuadrado me da 7.39. Radio hidráulico, área sobre perímetro, 528 sobre 739 me da 0.716. Aquí me faltó metros. 0.716 metros. Y finalmente, ¿qué calculo? El caudal que circula por la sección. ¿Cuánto es el L de Manning? 0.015. ¿De dónde lo obtuve?
De las tablas. de las tablas, ¿cierto? Que se recomienda. Área mojada, 5.28. Radio hidráulico, 0.716. Pendiente, 0.005 metros por metro, que me da el ejercicio. Metro por metro. Si te lo hubiese dado en porcentaje, ¿qué te hubiese tocado hacer? Si te hubiese dado la pendiente en porcentaje, ¿qué te hubiese tocado hacer? Hay que dividir la dirección. Dividirla entre 100, ¿cierto? Dividirla entre Entonces, 100. cuando vemos un canal, por ejemplo, en el caso anterior veíamos que era una tubería. Cuando vemos un canal también se podría hacer lo que hicimos allá de las cotas clave en la longitud. Claro, cuando es un canal, ¿tú qué vas a medir? El fondo del canal, la pendiente de fondo del canal. ¿Vale? Entonces, si este es tu terreno, o más bien, si este es tu canal, si este es tu fondo, y por aquí va la cota de coronación del canal, ¿cierto? Entonces esto está construido en concreto, ¿cierto? Supongamos que este es el canal, está aquí. Este es el fondo del canal, ¿cierto? Y esta aquí es la cota de coronación. Cuando tú midas la pendiente, ¿será que tú se la mides en la cota de coronación? ¿La mides qué? En el fondo del canal. Cuando tú tienes un canal también, esto que está aquí, se le llama cota de coronación o se le llama el hombro del canal. Y si este es el hombro, esta parte de aquí, ¿cómo le diremos? Bien. El pie del canal. Y esto que está aquí, ¿cómo se le llama? El talón del canal. Pie, talón, hombro. ¿Vale? Entonces aquí pueden poner cota de pie, cota de hombro, cota de talón. Pero la cota de talón realmente es mejor la cota de coronación. Y aquí la cota de fondo. También se le dice solera. Fondo o solera. ¿Vale? Pero a mí me gusta más aquí fondo. A los españoles les gusta más decir solera. ¿Cuál es la diferencia entre la cota de fondo y la cota de pie? Hoy se encuentra al mismo nivel. El mismo nivel, ¿no? Es lo mismo. Bueno, sí, a menos que esto tenga una cosa que hacer. Ah, como una batería. Cuando yo aplico eso, fíjense que esta agua me da 19.9 metros cúbicos por segundo. 19.9 metros cúbicos por segundo, ¿vale? Entonces, para que tenga un orden de magnitud de ese canal. ¿Alguno conoce, por ejemplo, ese canal del Campestre que se inunda ahí por la Catedral Católica que está por ahí, por el Templo Católico? ¿Sí? Bueno, ese canal que está por ahí más o menos maneja 46 metros cúbicos por segundo. Esta es la mitad de ese canal. O sea, estamos hablando de que 20 metros cúbicos por segundo ya es un tema, no es un tema menor. Si usted diseña más de eso, va a generar la mitad del problema de lo que tiene ahí. La mitad de ese problema. ¿Vale? Entonces, este valor para un tema urbano pesa bastante, chicos. ¿Vale? Preguntas hasta allí. Preguntas hasta allí. ¿Con qué? No, siempre tiene que ser por clave o por fondo de canal. Sí. Si yo a ustedes les doy en planta un canal. Bueno, preguntas, chicos, del ejercicio. Preguntas. Preguntas.
aparece por acá. ¿Preguntas? Bueno, el valor de Z, todo depende del vertical, no tiene ninguna relación con la profundidad. No tiene ninguna relación, porque Z es el talud. O sea, Z siempre, ¿cuál es Z? Z es el talud. Z es el talud. ¿Cierto? La profundidad del flujo, ¿de qué depende? De la cantidad de agua que tú tengas. No depende de este talud, sino depende de la cantidad de agua que te pasa por ahí. Siempre va a ser igual. ¿El qué? El talud siempre va a ser igual independientemente si hay más o menos. El caudal. O sea, la inclinación del talud. Sí, porque la inclinación del talud depende de lo que tú vayas a construir. Por ejemplo, si tú vienes y estás en una zona que es de suelo muy inestable, entonces tú dices, no, vamos a poner un talud bien acostadito así. ¿Cierto? Entonces tienes un Z que es grande o pequeño. Bien acostadito el talud. Porque sería grande. Pero entonces, y él está en otro canal. Y en el canal donde él está, en una zona bien rocosa. Y casi que lo puede poner casi que a 90 grados, una cosa así bien fuerte. Entonces el Z, ¿cómo va a ser? Bien pequeñito. Entonces, ¿el Z de qué depende? Del talud, de la condición del terreno. En el fondo depende de eso. Eso después lo hablamos. Pero depende de eso. ¿Vale? Depende de eso. ¿Puedes repetir eso? El Z, geométricamente, ¿qué es el Z? Tiene que ver con la inclinación del talud. ¿Cierto? Z tiene que ver con la inclinación del talud. Y yo realmente cuando diseño este talud, ¿quién diseña el talud? Silencio. ¿Quién diseña el talud? El geotecnista diseña el talud. Cuando un geotecnista diseña el talud, él está preocupado por la estabilidad de ese talud, ¿cierto? Eso no se le ve en abajo. Si tú estás en una zona donde hay un buen terreno, una zona casi que rocosa, Z, casi que lo vas a poner vertical, porque tienes una zona rocosa, ¿cierto? El Z va a ser, como es casi vertical, un chiquitito, digámoslo así. Pero si estás en una zona, un terreno que es nada, te toca coger el talud y hacer algo así. Acostar todo lo que más pueda. Pero si estás en una zona muy rocosa, haces una cosa así. Entonces aquí Z, aquí Z es grande, si esto vale 1. Este Z es grande y si esto vale 1, este Z es pequeñito. Aquí Z es pequeño y aquí Z es grande. Preguntas. El grosor. No, el grosor aquí no nos interesa mucho realmente. Ya un tema un poco más estructural. Y la pregunta es muy buena. Una vez usted diseña su canal desde el punto de vista hidráulico, ¿usted qué hace? Esas dimensiones de canal se las pasa al estructural. Y el estructural se encarga de coger este canal después. ¿Y qué le hace a esto? Le pone todo el refuerzo que se necesita con las varillas que tú necesitas para determinar el espesor. O sea que el espesor del canal, ¿quién te lo da? ¿Ah? Pero nosotros quedamos la dimensión interna y el estructural te da el espesor con todo el refuerzo que lleva eso allá adentro. ¿Vale? Chicos, bueno, voy a finalizar la clase aquí hoy por motivos que tengo la presentación de tu libro. Entonces, el próximo martes vamos a hacer muchos ejercicios para que pueda entrenarse para el parcial. ¿Vale? El próximo martes hacemos muchos ejercicios. Sugerencias. Traten de estos ejercicios hacerlo este fin de semana. ¿Vale? Porque digo, léanse la presentación también, especialmente los ejercicios
Esta parte de pronto no tanto, esta la voy a obviar, pero sí léanse los ejercicios de comprobación de diseño de canales, diseño de canales, léanse esta parte. Léanse de la diapositiva 39, este fin de semana, Adelante. en adelante hasta el final. ¿Vale? El libro guía a los chavos que aparece en el texto para el libro. Sí, pero tienes que tener cuidado. Tienes que tener cuidado tienes que tener cuidado más que todo de las unidades, porque allá usan el sistema inglés. Entonces la ecuación la tenemos que